Del total de las defunciones, del 100% de las defunciones en la última fecha, el 73% de estas comorbidades tienen al menos una comorbilidad. Algunas de las enfermedades que ya se han descrito, que principalmente son diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, pero también otras de menos frecuencia como puede ser VIH, tratamiento de cáncer, etc. De este 73%, la gran mayoría de ese 73%, 67%, tienen estas 4 enfermedades que son diabetes, hipertensión, obesidad o cardiovascular. Tienen al menos una de estas 4 entidades que son factores de riesgo que se han demostrado no solamente con los estudios en México, sino en todo el mundo, que aumentan el riesgo de gravedad en pacientes con COVID. De la frecuencia de las personas que lamentablemente fallecieron, y podemos ver que 43% de ellas tenían hipertensión, 38% tenían diabetes, 25% tenían obesidad, en vez de 43% que tenían hipertensión. De los que no fallecieron, solamente el 17% tenían hipertensión. Lo mismo para diabetes, en comparación con los que fallecieron, que son 38%, los que no fallecieron tenían 17%. Y así lo vemos también para obesidad y para todos los factores de riesgo, que la proporción de la frecuencia es mucho menor en aquellos individuos que se recuperaron de la enfermedad. Cuando lo vemos así, vemos que cada una de ellas pues aumenta el riesgo muchas veces el doble o un poco más del doble para el desenlace fatal, que es el desenlace que estamos estudiando. Pero también tenemos que saber que muchas de estas alteraciones tampoco son conocidas a veces de los individuos. Son preguntas que se les hace a los individuos o a los familiares y puede ser que no se sepan con el diagnóstico o puede haber problemas de subreporte. Entonces también estas asociaciones en general se consideran que aún están subestimadas. ¿De qué se mueren los mexicanos? Y estas son las estadísticas del 2018. 21% de ellas son enfermedad cardíaca, ¿no? La causa número 2, con 101,257 muertes, es diabetes. En un estudio hecho por investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, se vio que el 7% de todas las muertes, o sea, de estas más de 700,000 muertes que tenemos año con año, el 7% de estas, que representan alrededor de 40,842 muertes, son causa directa de las bebidas azucaradas. Ahora, bebidas azucaradas es uno de los elementos de toda esta dieta de mala calidad y ambiente alimentario, que no solamente son bebidas azucaradas, sino también son muchos alimentos procesados, densamente energéticos y de muy poco o nulo valor nutricional. Y no solamente eso, sino también todos los otros componentes del ambiente alimentario, que incluye también la inactividad física. Esta pandemia nos llega en un país enfermo, en un país que tiene este gran problema de enfermedades crónicas, ¿no? Somos de los países con la mayor prevalencia de obesidad, somos de los países con las mayores prevalencias y mortalidades por diabetes. Sería muy difícil pensar, cuando ya en todos los otros países se ha demostrado también que estas enfermedades aumentan el riesgo de muerte por COVID, que aumentan el riesgo de complicaciones por COVID, pues este es el escenario en el que estamos, ¿no? Entonces, este es el escenario que hay que transformar, este es el escenario que hay que modificar, hay que disminuir ese riesgo. Ese riesgo no se puede disminuir de la noche a la mañana. Eso es parte de la transformación que tenemos que ir haciendo, y creo que uno de los elementos centrales será la transformación del sistema agroalimentario para poder en los próximos años ir disminuyendo, ir curando a este país de estas enfermedades crónicas.